Amados hermanos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro curso o estudio bíblico Matrimonio y Divorcio. Y debo agregar matrimonio y divorcio de acuerdo a lo que enseña la Escritura. No vamos a compartir, amados hermanos, opiniones personales o tradiciones. La semana pasada estuvimos viendo un tema respecto a las actitudes que debemos tener con Dios, con la palabra de Dios y los unos con los otros. Por favor, recordemos esos principios a la hora de ir abordando cada uno de los pasajes claves que a partir de esta noche ya comenzamos a analizar y prestamos toda nuestra atención con gran reverencia porque habla nuestro Dios. Siempre que se está citando la Escritura, se está explicando la Escritura, se está predicando la Escritura, está hablando nuestro Dios. Por favor, como siempre pedimos, no se distraiga con mensajes en su teléfono, no se distraiga haciendo otras cosas en casa, preste la máxima atención posible. Es un tema que se puede entender, se debe entender, porque también debemos todos nosotros, no solo los maestros y predicadores, enseñarlo a nuestros hijos, enseñarlo a nuestros parientes, enseñarlo a nuestros amigos. Por lo tanto, si prestamos la debida atención, nos vamos a dar cuenta que esto no es algo misterioso que está reservado solamente para personas con un gran coeficiente intelectual, con una larga trayectoria como maestros o predicadores. Al contrario, si luego analizamos, y lo veremos en la trayectoria de todo este estudio, no solo de esta lección, que más bien maestros y grandes profesores o muy populares profesores de universidades cristianas en los Estados Unidos o predicadores que son conferencistas, que recorren muchos países, pues independientemente de toda esa popularidad o de esta trayectoria, que se les respeta y no se está tratando de ofenderles a nivel personal, pero a pesar de todo ello, no están en la verdad. Entonces no está garantizado que usted va a estar en la verdad simplemente porque recorre todo el mundo conferenciando o porque es profesor de una prestigiosa universidad cristiana en los Estados Unidos o director de una prestigiosa escuela de predicación en Panamá o en México, sino cuánto verdaderamente ha estudiado la escritura misma y solamente está decidido, determinado a reproducir con precisión lo que enseña la palabra. En eso va a estar el respeto que pueda tenerse a lo que enseñe, a lo que practique también, si usted se apega verdaderamente a la palabra. Entonces, hermanos, recordando solamente y muy brevemente, nuestra actitud hacia Dios debe ser que se haga tu voluntad y no la mía. No importan mis sentimientos, no importa si en esto está involucrado un familiar, no importa si en el error está involucrado un maestro o predicador, amigo de ministerio que he apreciado y amado toda la vida, no importa las consecuencias de la verdad, siempre vamos a querer aprender la verdad, enseñar la verdad, practicar la verdad. También la actitud hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un conjunto de tradiciones que podemos tomar como si fuera un menú. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto lo predicaré y practicaré, pero esta otra parte no. La escritura es inspirada por Dios y es la que va a hacernos un hombre de justicia preparado en todo para realizar todas las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. También en el tema del matrimonio y los derivados de ese tema que son el divorcio o un nuevo matrimonio. Todo lo vamos a someter a el escrutinio o a la regla de la palabra de Dios. Vamos a escudriñar, vamos a investigar, vamos a detallar. En estos textos claves vamos a estar también a veces mencionando ciertos términos en el idioma original, ciertas frases en el idioma original, pero siempre hago esta salvedad, usted no necesita ser un experto en estos idiomas, de hecho no es absolutamente esencial mencionarlos, a menos que a veces en algunos puntos que vamos a explicar, pues sí son de ayuda o son de apoyo. No es el propósito que usted se aprenda todos estos términos o frases en griego y luego trate de reproducirlas. Lo correcto es que estudiemos eso. Hoy día hay bastantes herramientas disponibles para ello. También hermanos que nos puedan orientar sobre cuáles son las mejores y de esa manera
entender bien para poder utilizarlo. Pero si no, es suficiente la escritura. Es suficiente la escritura en el idioma en el que hablamos y la leemos y entendemos en cada servicio de la iglesia. Repito, vamos a utilizar definitivamente el idioma original, pero eso no significa que alguna persona que no tenga estudios en él no pueda entender el tema o que sea indispensable conocer el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento para poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas respecto a matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Esta noche o este día, mis amados hermanos, vamos a estar estudiando el siguiente tema en nuestra lección número 2. A ver, acá, vamos a ver. Ok, por algún motivo inició al final. Ya un momentito. Ok, me confirman, por favor, que todos podamos estar viendo. Sí, el texto de nuestra lección es Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Voy a rogarles a todos que por favor nos ubiquemos en nuestras Biblias, aunque todo lo que sea demasiado relevante para el entendimiento de nuestro estudio va a estar en pantalla. Así que, por favor, como digo, ruego a todos que podamos estar con nuestras Biblias allí listas para dar seguimiento a el estudio. Las palabras de Jesús sobre cualquier tema son atesoradas como sagradas e importantes por todos los creyentes de la Biblia, y bien hacemos, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, el autor va a decir que en otros tiempos Dios habló a los padres, sobre todo en el pueblo de Israel, a través de los profetas, pero que a nosotros, en la era del Evangelio, en la era de la Iglesia, del reino de Cristo, nos habla a través de el que es cabeza de la Iglesia, es decir, de Cristo. En su peregrinación terrenal, habló él sobre muchos temas de gran importancia, y los versículos que se estudiarán fueron parte de aquel famosísimo sermón conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. El siguiente estudio va a ofrecer una explicación del significado de estos versículos que vemos ahora mismo en pantalla. Bien, vamos entonces a avanzar y tomar en cuenta la frase clave que vamos a estar analizando, que está aquí en pantalla, y es: y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a analizar todo el pasaje, pero vamos a ver la gran importancia que tiene dentro de la comprensión de la doctrina, como también dentro de las muchas teorías, tradiciones e invenciones que los hombres dentro y fuera de la iglesia del Señor han añadido, que es importante entonces que nosotros podamos ver realmente de qué estaba hablando el Señor. Estos versículos que estudiamos se encuentran en un contexto en el cual Jesús explicó que la justicia de sus discípulos debía ser mayor, debía exceder a la justicia de los escribas y fariseos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Al desarrollar el significado de su exigencia o explicarlo más, Jesús discutió 5, algunos dirían 6, áreas específicas de observancia de su voluntad o de que tenemos que cumplir de su voluntad. Habló él de la prohibición, por ejemplo, de el homicidio en los versículos 21 y al 26. A continuación, trató el tema del adulterio y el divorcio en los versículos 27 al 32. Luego habló acerca del perjurio en el capítulo 5, versículos 33 al 37. Más adelante enseñó acerca de la no retribución ante la provocación, es decir, no me voy a vengar aunque me estén haciendo mal, versículos 38 al 42. Y finalmente dio a conocer el hermoso y exigente deber de amar a los enemigos y orar por quienes persiguen a los justos. Esto va de los versículos 43
al 48. Las divisiones señaladas anteriormente son las divisiones por párrafos que vamos a encontrar en la versión estándar o común, la que prácticamente todos utilizamos, que es la Reina Valera, revisión de 1960. Dicho sea de paso, aclaro que para no estar diciendo todo el tiempo, versión Reina Valera, revisión de 1960, solamente vamos a decir versión Reina Valera y ya sabemos que es la que es común a todos nosotros. Bien, estas divisiones, estas 5 divisiones me parece que son las apropiadas. La repetición de la expresión oísteis que fue dicho, que se da en el versículo 21, en el 27, en el 33, en el 38, en el 43, parecería ser decisiva en cuanto a la división de esta sección del capítulo. Cada vez que él dice oísteis que fue dicho, entendemos que entramos a una nueva división de esa sección. De acuerdo con la disposición que estamos defendiendo de que hay 5 categorías o 5 divisiones, los versículos 31 al 32 son parte de la enseñanza general del Señor en esta sección del divorcio que va desde el versículo 27 hasta el versículo 32. Abarca todo el pasaje, pero el presente estudio se limita a los versículos 31 y 32. No obstante, amados hermanos, parecería apropiado también hacer un breve resumen de la enseñanza general incluida en esta sección. Jesús citó el mandamiento de Éxodo 20:14, que yo creo que todos conocemos muy bien, quizás no de memoria sabemos que es el 20:14, pero cuando oímos no cometerás adulterio, sabemos que está en esa parte de la escritura. También se repite en Deuteronomio 5:18. Y él respondió a la idea judía de que las miradas y actos previos a la unión sexual no estaban prohibidos por ese mandamiento. Por eso lo que Jesús explica en el versículo 27 del capítulo 5. Recuerda que estamos en Mateo 5. Ahora, en marcado contraste, compárese el pero y el pronombre enfático en griego ego o yo, pero yo os digo. Jesús prohibió mirar a una mujer para codiciarla. En gramática del idioma original tenemos un participio presente del término blepon, que también lo tenemos ahora allí nuevamente en pantalla. Ese término griego significa mirar y que esté en participio presente, pues nos suena como algo todo extraño. Algunos hermanos, este hermano ya está hablando en otros idiomas. Bueno, definitivamente estamos analizando un término en el idioma que el Espíritu Santo eligió para revelar la voluntad de Dios originalmente. Por eso es que ya dije, no es que usted no puede usar la Biblia para entender la doctrina del matrimonio y divorcio, pero definitivamente es una ayuda tener esta herramienta. El participio presente indica que esto de mirar es una acción lineal o continua. ¿Por qué mencionamos las características gramaticales? Porque en el mundo de hoy, hermanos, totalmente conectado a la información, este video que les hemos pedido a todos que por favor lo compartan. Voy a decir esto también para cuando transforme el video y sea parte de mi canal de YouTube, pidiéndole siempre a los hermanos, si usted está considerando que se edifica, que está aprendiendo la verdad de Dios, no solamente se quede con el video usted, por favor compártalo en las redes sociales. Iba a mencionarlas por nombre, pero como no me pagan este espacio aquí, el que no paga espacio publicitario, pues no se menciona. Ya saben cuáles son las redes sociales, tome el link y compártalo. Dele también me gusta, comente desde dónde está viéndolo, quién es su nombre para poder también ponerle en oración. Y todo eso ayuda a que el video sea más visible en las redes, también en la congregación de San Rafael, pues tendría un agradecimiento inmenso con todos si pudieran compartirlos con hermanos de otras congregaciones. Como les decía en la lección pasada, cuando no tienes temor de que estás enseñando tu opinión, estás enseñando algo que es mentira y quieres confundir o enredar a los hermanos, no te molesta que lo compartan, al contrario, quieres que lo compartan porque quieres ser escudriñado, analizado y si alguien considera que puede refutar, también para que se comunique con este servidor y podamos estudiar respecto al tema. No hay temor porque enseñamos la verdad y únicamente la verdad, enseñamos la escritura. Entonces decía, ¿por qué menciono estas frases en gramática?
Ahorita mismo tendrá usted que guiarse y prácticamente creer que significan lo que le voy a explicar, porque no se va a poner ahorita a investigar. Pero como esto queda grabado, como también al final de todo el estudio les vamos a dar un material escrito, entonces podrá validar si es o no es así. El participio presente, este término blepon, mira, es una acción lineal o continua. Quiere decir que no es una mirada fugaz, porque prácticamente no podemos evitar en un momento girar nuestro rostro y ver una mujer que se acerca o va pasando, pero no se refiere a esa mirada, una mirada accidental, fugaz, muy rápida. Asimismo, la construcción que viene después, mira para codiciarla. Ahí utiliza el término prosto, como lo pueden ver allí. Es un término que se entiende mejor indicando finalidad o propósito. Es decir, por eso le colocamos allí con la intención de. Este hombre mira con la intención de codiciarla. Entonces, por eso decíamos, aunque este término, si lo leemos en español, creo que lo podemos entender. Mire cómo el griego nos da una luz todavía más amplia, más grande en cuanto a que no es simplemente mirar de manera accidental, de manera rápida y fugaz, como a veces no se puede evitar, sino que esta persona realmente mira con un propósito y se queda mirando para cumplir ese propósito de codiciar en su corazón. En contraste, Jesús instó a que sus discípulos ejercieran dominio propio. Así muestra que es provechoso ejercer restricción en lugar de tropezar en el pecado y así perecer, como lo va a explicar luego en 5:29 y 30, cuando habla de sacar el ojo que te hace tropezar, cortar el brazo o el pie que te hace también pecar. Entonces, es en este contexto que se leen los versículos que son el objeto especial de este estudio. Los versículos 31 y 32. La versión Reina Valera traduce el pasaje de la siguiente manera. Podemos también ya empezar a cooperarle al maestro con la lectura. Así que si algún hermano o hermana está disponible para la lectura, se lo agradeceríamos mucho. ¿Qué dice Mateo 5:31 al 32, por favor? Alto y claro. A ver, como que alguien intentó, pero no se escucha. Ah, sí, Ah, adelante. gracias, hermano. Dice así la palabra de Dios, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muchas gracias, hermano. La enseñanza de este pasaje se repite sustancialmente en otro contexto, en Mateo 19:1 al 9, un pasaje que estudiaremos más adelante. Solo que allá se le da un énfasis diferente en Mateo 19. De hecho, el enfoque está sobre el pecado, allá en Mateo 19, de un esposo que repudia a su buena esposa y se casa nuevamente sin tener un motivo autorizado por Dios. En este otro caso, el enfoque está sobre el pecado que un hombre así provoca que su esposa cometa cuando él la repudia, también por cualquier causa. En esta parte, las nuevas nupcias, para la parte inocente, no están en discusión. Otra vez, eso lo veremos más adelante. Ahora entonces vamos a entrar a nuestro segundo punto, que tiene que ver con algunos detalles gramaticales. En esta parte les voy a colocar, entre comillas, la cita bíblica o parte de la cita bíblica. Al lado va a estar el texto griego original y vamos entonces a dar unas breves explicaciones para pasar entonces a lo que es la interpretación. Otra vez les digo, hermanos, no es necesario que memoricen estas frases ni que sean expertos en griego, pero también, como decía, como es un video que va a llegar a muchísimas personas, llegará a personas que tengan este conocimiento y podrán notar que todo está respaldado por las autoridades en gramática del idioma original. El texto griego, aunque traducido con precisión en la versión Reina Valera, ofrece
perspectivas interesantes e informativas, como ya mencionábamos. Por consiguiente, se puede prestar atención a varios de esos detalles a modo de aclaración y énfasis. Vamos a ir a la primera frase de nuestro texto. También fue dicho. Hermanos, no me voy a aventurar a estar pronunciando términos en griego. Mire, hay un hermano hay un hermano mexicano que yo amo en gran manera. Y el otro día se ponía a intentar eso y fue una cosa bastante interesante, ¿verdad? Entonces, yo no voy a hacer lo mismo, hermano. No voy a tratar de estar pronunciando estas palabras suficientes que estén allí y las podamos verificar posteriormente. Voy a irme a la parte de lo que dice en español el texto y luego alguna explicación, sí basada en los términos que aparecen allí a un costado. También fue dicho, es la expresión. Y dice la gramática que este es un pasivo indicativo del verbo eipon y se usaba regularmente con citas del Antiguo Testamento, como se hace en Mateo 5, 21, 27, 33, 38 y 43. También en pasajes como Romanos 9, 12 y Gálatas 3, 16. Así que cuando alguien iba a aludir a una cita del Antiguo Testamento, generalmente comenzaba con esta expresión, ¿sí? Así se alude a un pasaje de las Escrituras hebreas. Ciertamente en este caso Deuteronomio 24:1 y el versículo 3. Aunque también uno de los comentaristas o analistas del texto griego del Nuevo Testamento, como es Murray, él observa o comenta que la declaración no es una cita textual del texto hebreo ni de la versión Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 24:1 al 3. Y luego viene esta otra expresión, cualquiera que repudie a su mujer. Robertson, que es se cree que el máximo experto, creo, en griego del siglo XIX, Archibald Thomas Robertson, clasificaría esto como una cláusula relativa indefinida y dice él que presenta a cualquiera en general sin tener en mente a un individuo definitivo. O sea, cualquiera es cualquiera, no como algunos han estado tratando de limitar el cualquiera a los judíos o cualquiera entre los discípulos de Cristo durante el Antiguo Testamento o en esa transición. No. Cualquiera, según las autoridades en griego, incluso del siglo pasado, era simplemente cualquiera sin tener en mente a un individuo definitivo, ni de una etnia, ni de una región, ni de una época. Obviamente, desde el momento en que el Señor va a hacer este enunciado o va a hacer esta declaración, desde el momento en que Él lo dice, ya empieza a preparar a la humanidad para que de allí en adelante, pues esto tenga un carácter autoritativo para todos, todos y cualquiera. La amplitud del pensamiento es evidente en el versículo siguiente, cuando Jesús se refiere a el que repudia a su mujer, versículo 32. En consecuencia, Jesús está citando una declaración general que se aplica universalmente y que por lo tanto se relaciona con cualquiera y todos. En la era del Evangelio, esto va a aplicar no solamente a los cristianos, esto va a aplicar a todos los que pueden estar en condición de casarse, de divorciarse y de volverse a casar. Luego vamos a ver el término repudie. Este término es en griego un aoristo subjuntivo activo y se define como soltar, enviar, despedir. Por lo tanto, se va a traducir en estos contextos de matrimonio como divorciar o despedir. Posteriormente, entonces, está dale carta de divorcio. Esta palabra, utilizada en la escritura griega antigua para referirse a un contrato de renuncia de acuerdo entre dos partes, es definida por las autoridades citando casos que indican la renuncia a la propiedad después de una venta, después de un abandono o situaciones similares. Y con ello se demostraba que uno renunciaba a un derecho sobre algo. Estoy hablándole de qué significó la palabra en el griego antiguo, no exactamente en la Biblia, sino en general entre los griegos en la antigüedad.
El uso de la palabra no tiene paralelo en las fuentes griegas con el sentido de divorcio, pero las autoridades del idioma coinciden en que no es posible otro significado que el de certificado, o como dice la Reina Valera, carta de divorcio. Este escrito o certificado o carta era el requisito de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, y servía como un disuasivo, es decir, para desanimar, para que la persona no quisiera, ¿qué cosa? Llevar a cabo un divorcio o un despido despectivo, frívolo, precipitado de su esposa, porque el escrito que él iba a tener que hacer para poder despedirla de su casa, para divorciarse de ella, iba a proteger la reputación de la mujer, pero también al mismo tiempo iba a reflejar la inestabilidad del esposo. Ella se iba más por culpa de él que por culpa de ella. Y es en este momento que recuerdo que dentro de nuestras presentaciones debí incluir una cita de Joseph Alexander Addison, pero lo olvidé lamentablemente. Es una cita extensa, pero clara en cuanto al significado de divorcio. Repito, el autor es Joseph Alexander Addison y él dice, abro comillas, el certificado de divorcio, por tanto, no era en sí mismo una carga, sino un beneficio que protegía a la esposa divorciada de acusaciones infundadas y declaraba que su repudio se basaba en algo menos que la violación de su voto matrimonial. Es decir, que ella realmente no le ha sido infiel al esposo, sino que sucedió alguna otra cosa menor. Explicación acá, ¿verdad? Vuelvo a la cita. Esta era la exigencia de la ley, dice el señor Addison. Pero ¿cuál era la corrupción o la falsa interpretación de la misma, implícitamente sugerida y luego refutada? Esto lo aprendemos de una declaración más completa de nuestro Salvador en otra ocasión conservada por Marcos, y cita Marcos 10, 2 al 12, que consistía en considerar el precepto o el reglamento mosaico o de Moisés como una licencia para repudiar cuantas veces quisiera a la esposa o a las esposas, cuando en realidad no era eso, en realidad era una disposición misericordiosa en favor de la mujer repudiada, diseñada para mitigar la dureza de los divorcios, incluso cuando eran ilegítimos. No era un permiso general para repudiar o para divorciarse, sino un requisito estricto de que quien lo hiciera, es decir, quien quisiera divorciarse, debía asegurar a su mujer de todo daño o protegerla de todo daño a su reputación, certificando que no era culpable de conducta impura o inmoral, sino divorciada por algún pretexto menor. Y ahí cerramos la cita de el señor Addison. Y continuamos entonces con las expresiones del texto y sus consideraciones gramaticales. El que repudia a su mujer. Ya se ha hecho alusión al carácter general de esta declaración. Aquí encontramos la frase griega pas ho, todo aquel, ¿sí? Todo aquel. En español, en la Reina Valera se traduce el que, pero literalmente podemos traducirlo todo aquel. Y no es necesaria la repetición. El verbo repudia proviene aquí de apoluo y es un participio presente de activo, que también ya discutimos anteriormente qué significa. Es claro que esta parte de la lectura, en marcado contraste con lo que hemos visto anteriormente, como lo indica el pronombre enfático ego, lo que yo les voy a decir, pero yo os digo, Jesús está estableciendo así el contraste, la diferencia, el cambio que había entre lo que ellos habían escuchado fuera de la ley de Moisés, en algunos otros casos en el contexto, fuera de la tradición de los ancianos, y lo que él, por su propia autoridad, ahora estaba estableciendo o declarando como la verdad que aplicaba. Evidentemente, se da a conocer el pensamiento de esta autoridad que reside únicamente en Jesús. Cualquiera que hayan sido las opiniones de los intérpretes judíos, Jesús iba a expresar ahora su enseñanza acerca del repudio o de el divorcio de un esposo de su esposa. Continuamos. Dice, todo esto vamos a explicarlo un poco, como decía, más sencillo, más en el ámbito contextual y no tanto de idioma, en unos minutos.
Continuamos, a no ser por causa de fornicación. La palabra a no ser, que es la palabra parectos, algunas sí las voy a pronunciar porque son más sencillas, aparece solo unas pocas veces en el Nuevo Testamento y los lexicógrafos la definen como aparte de, excepto. Por ejemplo, Taller, que es uno de los más reconocidos lexicógrafos, declaró lo siguiente, que también aquí venía esa cita y se me quedó, excepto o con la excepción de. Entonces, amados hermanos, la palabra implica que si cierta condición, aquí expresada como causa de fornicación, no está presente, la acción establecida en la declaración anterior, es decir, este tipo repudia a su mujer, no puede ocurrir propiamente. Es decir, si esta condición no es la condición, si esta causa no es, si este motivo no es, el repudio no es correcto, no es adecuado, no está bien, no es aprobado por Dios. Ninguna otra interpretación de las palabras involucradas parece adecuada a la exigencia de las palabras del texto. Amados, toda escritura es inspirada por Dios. Cada una de estas palabras que están aquí en el texto fueron inspiradas por Dios, no están allí por accidente. El Espíritu Santo, que es Dios, decidió que estuvieran allí. Por lo tanto, no se puede menospreciar ninguna de esas palabras, sino que hay que darles el significado correcto y hay que obedecerlas, porque hay que someterse a la voluntad de Dios. La versión Reina Valera traduce, y vamos a verlo aquí también en pantalla, la versión Reina Valera traduce este término logo como causa, y esto es muy probablemente correcto porque varios lexicógrafos que vamos a estar mencionando en la bibliografía de nuestro estudio dan el significado de la palabra como razón, causa, fundamento, motivo. Pero también explican la palabra en relación con el asunto en discusión, con la cosa de la que se habla, el asunto que se está disputando, etcétera. El presente análisis o estudio concuerda con la traducción Reina Valera y considera que el significado es causa o fundamento para la acción contemplada o la acción que estamos analizando. ¿Cuál es? La acción de repudiar o de divorciarse. Luego viene el término fornicación, y este término es el término porneia o porneía, es de interés y gran significado para la discusión y el entendimiento de este pasaje. Cuando utilizamos la palabra discusión, ya lo he dicho en otros estudios que hemos tenido, no es discusión de pelea como lo vemos en Latinoamérica, sino discutir es estudiar, analizar, comparar. Eso es discutir y así esa palabra se usará en nuestro estudio. La palabra griega se refiere a relaciones sexuales ilegítimas, ilícitas, es decir, no aprobadas por Dios, no aprobadas por la ley de Dios. La evidencia léxica o de los diccionarios del idioma original es clara. Por ejemplo, Ard y Gingrich afirman que la palabra significa prostitución, inmoralidad sexual, fornicación. Y se usa, dicen ellos, de cualquier tipo de relación sexual ilícita. Eso dicen los diccionarios del idioma original en el cual nuestro Señor, el Espíritu Santo, reveló esta enseñanza en la Escritura. Por lo tanto, nadie puede venir ahora a redefinir y decirte fornicación significa otra cosa. Fornicación significa codiciar a una mujer. Fornicación involucra a ver pornografía. Fornicación involucra cualquier otra definición que las personas quieran dar. Es su invención y es su opinión y nada tienen que ver con la verdad. Porque aquí hay un idioma. Ese idioma tiene reglas. Ese idioma tiene significados. Los léxicos son libros académicos aprobados, correctos sobre la definición de las palabras originales. Y fornicación es cualquier tipo de relación sexual ilícita o contraria a la voluntad de Dios que está en su ley. En el mismo artículo de Ard y Gingrich se hace referencia al pasaje que precisamente nos está ocupando. Dice de la infidelidad sexual de una mujer casada y cita Mateo 5:32. Otro lexicógrafo muy reconocido es Joseph Henry Taller y él define la palabra como fornicación, prostitución y además comenta que se usa de relaciones sexuales ilícitas en general,
en pasajes como Hechos 15:20, 15:29, 21:25 y otros, y que se usa de adulterio, y dice Mateo 5:32 y 19:9. Y así otros expertos analizan el pasaje en estudio con cierto detalle y luego comentan en ambos versículos, es decir, Mateo 5:32 y 19:9, porneia se refiere a relaciones extramatrimoniales por parte de la esposa, lo que en la práctica es adulterio. Entonces, el mejor resumen del pensamiento que conozco es el del hermano Goss Nichols, quien declaró lo siguiente: una vez más, abro comillas, también aquí tenía que venir ese comentario, una vez más vemos que la palabra significa relaciones sexuales ilícitas en general y que significa fornicación o adulterio. Es irrazonable, dice el hermano Nichols, suponer que los pasajes citados en Hechos 15:20, 29 y 21:25 contuvieran solo un mandamiento para los solteros, dejando a los casados en libertad de cometer el mismo acto. Más bien era una prohibición contra la fornicación, ya sea antes del matrimonio o después del mismo. Este pecado es llamado tanto fornicación como adulterio al describir el pecado de la Jezabel del Nuevo Testamento, quien en su tipo, es decir, en el personaje del cual se toma su nombre y figura del Antiguo Testamento, que era Jezabel, la esposa de Acab, rey de Israel. Entonces, ¿cómo era posible que se hablara de fornicación de Jezabel cuando Jezabel era una mujer casada? Ah, porque a diferencia de lo que algunos andan enseñando, apartándose de la correctividad de los léxicos y también apartándose sobre todo de la verdad bíblica, es que fornicación solo tiene que ver con lo que uno hace antes del matrimonio. Falso de toda falsedad. Y el que no cuida de sí mismo y de la doctrina que enseña, está poniendo en riesgo su propia salvación y la salvación de los que le oyeren. No importa el nombre ni el apellido, no importa la nacionalidad, no importa otra vez si es conferencista, erudito en griego o erudito en hebreo o lo que quiera ser, hermanos. Si esta persona está definiendo la palabra en contra de lo que la Biblia está enseñando, en contra de lo que los manuales de gramática, de léxico del mundo respecto a todo esto que dicen de manera académica y profesional cuál es el significado, y esta persona toma otro rumbo u otro camino, eso se llama apostasía, eso se llama desviarse, y eso se llama decir mentiras. Las razones, no me voy a meter en ello. Si la persona es mala y quiere engañar para que todos nos perdamos, si la persona no ha estado estudiando adecuadamente y por lo tanto es incompetente para enseñar, si la persona ha sido engañada por otro que cree que sí es competente para enseñar y por respeto a él estás repitiendo, reproduciendo, no lo sé, hermanos, ni es el objetivo de esta lección ponerme a evaluar las intenciones de las personas, pero sí veo los videos, escucho las conferencias en su amado país, las escucho a veces y me da mucha tristeza que sin tener ningún tipo de justificación, ni en el texto bíblico, ni en las autoridades de los idiomas originales de la Biblia, estén diciendo mentiras. El hermano Goss Nichols no es un predicador que vivió hace 10 o 15 años, ni siquiera hace 30 años. Es uno de los primeros predicadores aquí en América y el hermano ya escribía definiendo, un hermano demasiado preparado, definiendo, basándose en los diccionarios, en los léxicos, como se le llama en estos casos, el término fornicación y demostrando que se puede cometer fornicación si ya estás casado. ¿Cuándo? Cuando adulteras. Y da el ejemplo de Apocalipsis 2:20 al 22. También la mujer de Oseas, allá en Oseas 2, los versículos 2 y 7, que dice la escritura allí que era culpable de fornicación, de porneia, y también era culpable de adulterio. Bueno, ella era una mujer casada y había tenido un primer esposo. Así como fornicación puede referirse a veces a relaciones ilícitas después del matrimonio, así adulterio puede significar a veces el mismo pecado cometido en la vida soltera. ¿Por qué? Porque en Mateo 5:28 va a citar el hermano, se menciona cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió ¿qué? Adulterio con ella en su corazón. El tipo es soltero, está codiciando a la mujer y ha cometido un adulterio en el corazón. Termina diciendo el significado de Mateo 5:32 y 19:9, es que una mujer culpable de este pecado después del matrimonio da a su esposo el derecho bíblico
de repudiarla y casarse con otra. Cierro la cita de nuestro hermano. Continuamos. Hace que ella adultere. Hace que ella adultere. El verbo aquí está en tiempo presente. Adultere. Y sugiere una acción en griego. El tiempo presente indica una acción continuativa y lineal, como se señaló en los análisis anteriores. Una cuestión interesante va a girar en torno al significado de la voz pasiva del infinitivo. Anótelo allí, de todas maneras va a estar posteriormente en el material escrito, pero vamos a hablar un poquito de esto, lo más sencillo posible. Hay una cosa muy interesante respecto al significado de la voz pasiva del infinitivo. Voz pasiva en gramática es cuando el sujeto no hace la acción, sino que el sujeto recibe la acción. Y hay un comentarista llamado Lenski, escribe un extenso tratado sobre esto de la voz pasiva para explicar y defender una traducción que él hizo de este pasaje, que es que el marido que hace esto de repudiarla sin tener la causal que permitió Jesús, dice, él le colocó así, es estigmatizada como adúltera. Si recordamos, ser estigmatizado es que te señalen, que te identifiquen como o etiqueten como una persona que es tal cosa. Y generalmente, o creo que siempre, tiene un sentido negativo. Entonces, este comentarista argumenta que el esposo aquí es el agente de este infinitivo pasivo. Es decir, él cree que en realidad la acción la está recibiendo el esposo. Él está haciendo que la mujer quede etiquetada. Entonces, él recibe la acción de que él es señalado como el que hace que ella sea estigmatizada o señalada. Y bueno, es un poco interesante este pensamiento, como para luego estudiarlo con más calma y profundizar, pero en realidad, cuando analizamos otras autoridades, otros comentaristas, vemos el tema griego, por ejemplo, Taller, que lo mencionábamos como uno de los lexicógrafos más reconocidos, él también reconoce el pasivo, pero lo traduce como sufrir adulterio, como ser corrompida. También Art y Gingrich, que ya lo citábamos, reconocen el pasivo, pero traducen la sección específica del versículo como él la hace cometer adulterio. ¿Cómo la hace cometer adulterio? Entre paréntesis, al contraer un matrimonio posterior. ¿Por qué? Porque si no se divorció o no fue repudiada por la causa que Dios permite, entonces siguió casada delante de Dios. Al casarse con otro, humanamente o ante los ojos de los hombres, pues obviamente está cometiendo adulterio. ¿Y qué provocó eso? Que ella fuera y se casara con otro. Que un esposo irresponsable, que un esposo carnal, que un esposo desobediente de la voluntad de Dios la repudió, aunque no tenía la causal. Eso no lo dice Taller, eso lo estamos explicando ahora acá. Bien, entonces en cualquier caso no hay justificación para suponer que la mujer no fuera considerada como involucrada en el pecado de adulterio. También uno debe imaginar alguna acción subsiguiente en la que la mujer esté involucrada, como comprendida dentro de esa frase, la hace cometer. Por interesante que sea, entonces, el intercambio lingüístico entre los especialistas parecería suficiente para nuestro estudio concluir con la Reina Valera de 1960 y las obras de ciertos lexicógrafos muy reconocidos que la traducción la hace cometer adulterio es totalmente admisible y probablemente correcta a pesar de las opiniones de algunos de estos otros expertos. A veces no todos coinciden, pero tenemos que buscar qué encaja mejor con el contexto y hace justicia al pasaje según lo mostró o lo enseñó Jesús. Continuamos. Vamos a ver ahora aquí. Vamos a volver un poco para atrás. Ahora dice, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí la oración comienza con el que y se muestra así como lo que se denomina una cláusula relativa indefinida, una construcción que ya hemos discutido anteriormente por las fórmulas, y vamos a colocarlas aquí en pantalla, hos an y también pas ho apolon. Estas parecerían ser diferentes maneras de presentar la misma expresión de Jesús. Y la atención aquí se desplaza en la oración
del esposo que repudia al hombre que luego se casa con la misma mujer que fue repudiada. El movimiento del pensamiento, a pesar del cambio en el versículo, sigue tratándose de un principio general. Un segundo cualquiera que, recuerde, todo aquel que y cualquiera que, sin referirse a una etnia, a una región, a un grupo, como decir solamente los cristianos o solamente los inconversos. No, todos y cualquiera que. Está declarando aquí un principio universal, amplio, un principio que lo abarca todo, y así se contempla en ese matrimonio que sigue al primero. El resultado de esta parte del versículo, la repudiada, traduce una sola palabra, y esa palabra ya la hemos analizado, pero es necesario señalar que aquí repudiada está en perfecto pasivo, y usted lo anota allí. De pronto, si está tomando estas notas, perfecto pasivo del término repudiada. El tiempo perfecto es interesante en griego porque indica un estado existente hoy, es un estado existente hoy, pero que es consecuencia de una acción anterior. Le doy un ejemplo. En la frase, el prisionero está atado. ¿Qué nos indica esa frase? Alguien ató a este individuo en el pasado y hoy yo lo veo atado, sigue atado. La acción es en el pasado, pero se ha mantenido de manera que en el presente la persona sigue en esa condición. Así, la mujer que había sido repudiada en el pasado, con entrar a un nuevo matrimonio, no podía decir, recuerde, esta mujer fue repudiada, hago la aclaración, sin que la causal fuera que el hombre había sido infiel y ella terminó repudiando a su esposo por infidelidad. No, no hubo fornicación. Simplemente el hombre no se entendió con ella, simplemente el hombre quería una nueva mujer, simplemente el hombre ya no quería que estuviera en su casa y la repudia y la echa de su casa. Se separan y se divorcia de ella. Esa mujer que está repudiada, cuando entra a un nuevo matrimonio, no deja de ser la repudiada de ese primer marido. Aunque ahora para la sociedad es una mujer casada, era antes, no sé, apellido Smith, y ahora para la sociedad es apellido Gómez, adoptando el apellido de su esposo, para Dios sigue siendo Smith. La acción del pasado se mantiene en el presente a pesar de ese nuevo matrimonio en el que ella entra sin tener la libertad de parte de Dios, algo que aclararemos en esta lección más adelante y en la de Mateo 19:9. Aquí se contempla a la mujer que ha sido repudiada por su esposo y que ha contraído un segundo matrimonio y fue por cualquier causa ese repudio. El primer matrimonio todavía era considerado ante los ojos de Dios como inviolable, legítimo, presente. El divorcio no lo había disuelto y el nuevo vínculo matrimonial no liberaba a esta mujer de las obligaciones del primer matrimonio, puesto que aún estaban unidos por el primer matrimonio ante los ojos de Dios, que es quien autoriza o no un matrimonio. Cualquier unión sexual con otro hombre, un cualquiera que o todo aquel que, es adulterio. Esta es la importancia obvia de esta parte del versículo. Luego pasamos a la expresión comete adulterio. El tiempo de este verbo es presente y como en las otras formas presentes en estos versículos se considera mejor como una acción continua o lineal. La fuerza continuativa de este verbo es evidente en la traducción de la Reina Valera. Comete, y aquí se considera obviamente correcta. Entonces, según Jesús en Mateo 19:7 al 8, que lo veremos en detalle en otra lección, el divorcio, amados hermanos, nunca fue y aún no era intención divina. Y Moisés ni lo había instituido ni ordenado, como algunos en el tiempo de Jesús parecían pensar. Solo había sido tolerado debido a la dureza de los corazones de los hombres para prevenir males mayores, como cuál, que mataran a la esposa para poder quedar libres. En una cultura donde los derechos de las esposas generalmente no eran reconocidos, esta concesión era sin duda para favorecer a la mujer, repudiada tanto como fuera posible. Hablando del tiempo antes de la ley de Cristo. Estamos hablando de Deuteronomio 24 y ese contexto.
Esta regla protegía a la mujer de los abusos, de una expulsión precipitada y abrupta del hogar y la expulsión también de sus hijos, y para proporcionarle una prueba legal de libertad para volverse a casar en caso de que fuera repudiada de esa manera. Esto en el Antiguo Testamento. Pero viene ahora nuestro Señor Jesús y nos dice, y por favor ubíquese nuevamente en Mateo 5, 31 y 32. Pero yo os digo, Jesús, yendo más allá de Moisés y estableciendo límites específicos, anunció restricciones en acuerdo sustancial con una de las escuelas rabínicas de su tiempo, que era la escuela de Shammai, uno de los rabinos judíos que se acercó bastante a lo que Jesús va a explicar aquí. No es Jesús el que se acerca a Shammai, fue Shammai el que se acercó a la interpretación correcta. Se implicaba el permiso para divorcio debido a fornicación en aquella escuela, dado que la esencia del matrimonio era ser solo una carne y la unión es para toda la vida. La fornicación, ¿qué es? La fornicación es una violación fundamental del contrato matrimonial, de la esencia misma de lo que representa el matrimonio desde que Dios lo instituyó allá en Edén y dijo, y los dos serán una sola carne. Cuando ya entra el cuerpo de otra persona, ya no es una sola carne. Se ha violado el principio esencial del matrimonio. Si una mujer comete adulterio después de que su marido la haya repudiado por cualquier causa que no sea la fornicación, él sería parcialmente responsable de su pecado, porque él con su decisión la colocó a ella en una posición en la que ella iba a ser tentada a iniciar un nuevo matrimonio, sobre todo en aquellos tiempos que la mujer dependía exclusivamente o casi exclusivamente del varón. Si ella se volviera a casar, es lo que está enseñando Jesús, sería culpable de adulterio, porque Dios no la reconocía como divorciada. Asimismo, quien se casara con ella sería culpable de adulterio porque en realidad estaría tomando ese soltero que se casa con ella, estaría tomando a la esposa de otro hombre. Además, si bien ambas partes del nuevo matrimonio serían culpables de adulterio, el marido que repudió a la mujer, enseña este pasaje, también compartiría su culpa, porque él la repudió, pero no por la razón bíblica de que ella hubiera sido infiel en el momento en el que él tomó esta decisión. Ahora, ¿de qué es culpable ella? Entonces, hermano Rolando, ¿de fornicación o de adulterio? ¿En qué se diferencia la fornicación del adulterio? En la Biblia, fornicación es el término más amplio. Se refiere a todas las formas de falta de castidad sexual, incluyendo las relaciones sexuales ilícitas independientemente del estado civil, mientras que el adulterio consiste en la fornicación practicada por personas casadas, ya sea una de ellas o ambas. Por lo tanto, todo adulterio es una relación sexual ilícita. Entonces es fornicación. Veo que cuando manejamos la definición, podemos automáticamente hacer las aplicaciones. Si el adulterio es una relación sexual no aprobada por la ley de Dios, es ilícita. ¿Y qué es una relación sexual ilícita? En un solo término, es fornicación. Pero hay otras relaciones sexuales que no necesariamente son adulterio. Por ejemplo, bestialismo, la mujer va y se acuesta con un animal. En ese caso, no está viendo no fue que se fue de casa a casarse con otro, está teniendo una relación incluso con otra especie. Entonces, por eso es que fornicación es un término más amplio. Ahí estaría cometiendo fornicación en el sentido amplio. Lo que está haciendo es una relación sexual ilícita. Pero si ella va y se acuesta con otro varón, sea que no se case con él o que se case con él, siendo todavía la esposa del otro delante de Dios porque no ha repudiado a su primer marido por fornicación, entonces está cometiendo adulterio. Así que todo adulterio es fornicación, pero no toda fornicación es adulterio. Los jóvenes que se involucran en el sexo prematrimonial están cometiendo fornicación. No es adulterio, ninguno de los dos está casado. Entonces, note cómo el adulterio es fornicación porque está dentro de todas las relaciones sexuales no permitidas por la ley de Dios.
Pero no toda fornicación es adulterio porque hay otras formas de practicar ese pecado que no es entre personas casadas. Ahora, ¿puede una pareja vivir en adulterio? ¿Por qué la pregunta? Porque algunos han dicho, bueno, hermano, esta mujer fue repudiada por su marido, no por fornicación, y va y se casa con otro. Entonces dicen ellos, mire, en el momento que ella se casa, comete adulterio, pero ya después queda casada, ¿sí? Como queda casada, entonces ya no puede cometer adulterio porque ahora está casada. ¿Cómo va a vivir en adulterio? Sí, se puede vivir en adulterio, hermanos. Cabe señalar que los matrimonios, los miembros de un matrimonio prohibido viven en adulterio. El pecado es un acto, sí, pero si no es perdonado y se persiste en él, sigues haciéndolo, también se convierte en un estado en el que se dice que uno vive. Considere, por ejemplo, lo tenemos en pantalla, Romanos 6, 1 y 2. Vamos a pedir, por favor, a los hermanos que nos ayuden con la lectura y hermanas también. Cuando digo hermanos, incluyo a ambos, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Perdón, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces sí se puede vivir en un pecado si usted no deja de practicarlo. Si esa mujer sigue cada vez teniendo relaciones sexuales y se mantiene en un matrimonio no aprobado por Dios, estando ella delante de Dios casado con un hombre anterior, vive en pecado, por supuesto. Ahora, la expresión vive en adulterio definitivamente que no aparece textualmente en las escrituras. Pero considera ahora este otro pasaje para que vea que se implica en, en la ley de Dios. Vamos a ver aquí. Perdón, esto se congeló un momento. Ahí está. Ya lo tenemos. Vamos a leer Colosenses y les pido que lo busquen también en sus Biblias, pero lo tenemos en pantalla. Alguien se vaya preparando para esta lectura. El pasaje que vemos en pantalla es Colosenses 3, 5 al 7. ¿Qué dice este pasaje, por favor? Haced morir, pues lo Sí. terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, quien es, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Gracias, hermana. Note que están resaltados dos términos, fornicación y también el término vivíais. Entonces, si hace aquí una lista, da una lista de una serie de elementos de desobediencia en los cuales estos hermanos, que en ese tiempo no lo eran incrédulos, habían vivido, porque dice literalmente vivido, y uno de ellos es la fornicación y el adulterio es fornicación. Entonces, hermano, ¿se puede vivir en fornicación? Sí. ¿Se puede vivir en adulterio? Sí. Las parejas que están unidas sin estar casadas viven en fornicación. La mujer que no está divorciada de su esposo porque éste le haya sido infiel y está casada con un segundo esposo, está viviendo en adulterio. Si uno puede vivir en fornicación, seguramente él o ella puede vivir en adulterio. Además, Mateo 5:32 dice que cualquiera que se case con la repudiada comete adulterio. Mateo 19:9 dice de manera similar, comete adulterio, refiriéndose a ese que llega como tercer elemento a casarse con la mujer. En ambos pasajes, el tiempo de la palabra original tiene la idea de, recuerde, tiempo presente, entonces sigue cometiendo ese pecado. La fuerza de la gramática es que mientras exista la unión prohibida entre aquellos que no tienen un derecho bíblico a casarse, la pareja vive en adulterio.
Entonces, hermanos, pasamos a algunas observaciones finales. Los detalles gramaticales, bastante extensos, con varias citas de valor, han expuesto la comprensión de su servidor en cuanto a estos versículos importantísimos de la Escritura. Y en vista de estos detalles, resta nada más reunir los hilos para enfatizar y aclarar. Entonces, diremos, en primer lugar, Jesús consideraba el Antiguo Testamento como autoritativo y él insistió en su correcta interpretación. Hizo referencia a varias interpretaciones de ciertos versículos del Antiguo Testamento que circulaban entonces y con su propia autoridad él expuso el significado de esos versículos. Al hacerlo, dejó clara su reverencia por la revelación de Dios en su palabra escrita. Así que en primer lugar, tenemos que reconocer o tenemos que ver en el texto la reverencia que Jesús tenía por las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en segundo lugar, Jesús también defendió la pureza y la santidad del matrimonio. Para él, el matrimonio no era un mero arreglo social y pasajero. Al contrario, para él era una unión sagrada y conllevaba el conocimiento y la regulación de Dios, así como obligaciones y privilegios para el esposo y la esposa. En tercer lugar, también vemos que Jesús consideraba el matrimonio como indisoluble. No se podía disolver, no se podía terminar, excepto por un motivo. ¿Cuál dijo? Por causa de fornicación. Y aún así, él no exigía el divorcio, sino que lo permitía y el nuevo matrimonio, y veremos en Mateo 19 con más detalle, en el caso de aquel contra quien se pecó, no en el caso de la que pecó o el que pecó. Pero lo veremos. Todo esto, hermanos, no podemos todavía concluir algunas cosas o explicarlas con más detalle porque dependemos de estos otros pasajes que también tenemos que considerar. En cuarto lugar, Jesús reconoció la atracción y la necesidad mutua de el hombre y la mujer. Entonces enseñó que un esposo que repudiaba a su mujer sin causa de fornicación colocaba a la mujer repudiada en una posición en la que se convertiría en adúltera, porque ella casi siempre, si no siempre, iba a tratar de casarse con otro. Y en quinto y último lugar, él enseñó que el hombre que se casaba con la mujer, que así había sido repudiada, es decir, sin causa de fornicación, ese que se casaba con ella, esa tercera persona también cometía adulterio. En vista de estas palabras de nuestro Señor, debemos reconocer, respetar, defender la pureza del matrimonio. Debemos enseñar estos principios a nuestros hijos y a los demás y fomentar su observancia. Asimismo, debemos vivir dentro de la guía del Señor en este y en todos los demás aspectos de la responsabilidad cristiana. Y hasta aquí, hermanos, nuestro estudio sobre Mateo 5, 31 y 32, esperando que, como siempre, haya podido ser comprensible. Entiendo que hay algunas partes que van a costar un poco más, sobre todo respecto a lo del idioma, pero como decíamos, esto solamente para reforzar que hemos considerado todas las cosas para poder llegar a una conclusión correcta. Hemos considerado toda la evidencia para llegar únicamente a las conclusiones que estén garantizadas por esa evidencia. Ese es el pensamiento racional y lo racional es divino, es bíblico. La Escritura dice que debemos ofrecer a Dios un culto racional, debemos también amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces eso significa que el proceso de razonamiento debe ser el adecuado, debe ser el correcto. Y para que sea correcto, dice la ley de racionalidad, el hombre racional llega únicamente a las conclusiones que están respaldadas por la evidencia. Y la evidencia, cuando estudiamos la Biblia, tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con toda la teología de la Escritura, todo lo que la Biblia tiene que decir sobre un tema en particular y lo que la Biblia enseña en términos generales. No podemos, como decía un maestro muy querido acá en Panamá,
tomar la Biblia como quien atraviesa un potrero. No sé si le llamamos potrero en México también, el lugar donde tenemos el ganado y los caballos, y una persona pasa la cerca y empieza a caminar y en realidad haya camino o no, usted puede atravesarlo por todos lados. Bueno, la Biblia no se trata así. La Biblia se estudia de manera completa, de manera integral, para que las conclusiones no sean nuestras opiniones, ni prejuicios, ni la idea que nos ha inculcado otros, sino realmente lo que Dios dejó allí tan claro y tan contundente para que nosotros lo entendiéramos y lo obedeciéramos. Concluyo, hermanos, y doy paso a nuestro hermano director y sigo grabando y espero que los líderes me aclaren si es posible que se incluya en la grabación las preguntas y respuestas si las hubiera, porque creo que son en temas como este muy valiosas para que también otras personas que luego vean el video y tengan estas preguntas o estas dudas se puedan beneficiar también de las respuestas en vivo. Así que doy paso al director, si me permite seguir grabando. Amén. Muchas gracias, mi hermano Rolando, por esta clase del día de hoy, y vamos a pasar a las preguntas. Hermana Laura, ¿tiene alguna pregunta usted? Buenas noches a todos y hermano Miguel. Hermano Rolando, yo tengo una duda. Por ejemplo, la persona que tuvo un matrimonio, pero su esposo murió y la persona volvió a casarse también con una persona cristiana y bautizada. ¿Ahí hay algún pecado, hermano? Gracias, hermana, por su pregunta. No hay ningún pecado, solamente que ahora pues no hemos considerado Romanos capítulo 7, los versículos 1 al 3 van a hablar de ese caso. El matrimonio es una relación de vida, de manera que en el momento que el marido muere, la esposa muere, entonces termina esa relación por la misma voluntad de Dios. O sea, no va más allá de la muerte del cónyuge. Entonces, debido a eso, la persona que entra en una nueva relación no adultera. Pero ese pasaje lo vamos a considerar en clases con más detalle más adelante. Pero no peca para nada, hermana, porque el matrimonio solo es mientras viven los cónyuges. Muy amable, gracias, hermano. Amén, hermana. Bendiciones. Adelante, hermana Yuditza, con su pregunta. Buenas noches, hermano Rolando, y a todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Hermano, mi pregunta es la siguiente. Si el, el hombre, ¿verdad? El varón que le repudia a su mujer por causa de fornicación, es un repudio válido, ¿verdad? Porque ella le fue infiel. Ajá, Sí ¿qué es. pasa? Es un hombre joven. ¿Qué pasa con él? ¿Se puede casar de nuevo él o es pecado? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, hermana, por su pregunta. Bien, en Mateo 19, que es el siguiente pasaje que vamos a considerar ya en la lección 3, lo vamos a especificar más, pero puedo adelantar que, por supuesto, aquel contra quien pecaron no tiene de parte de Dios ninguna prohibición para rehacer su vida. Tampoco tiene la orden de ir a hacerlo. O sea, tampoco Dios le dice, te fue infiel, divórciate, anda y cásate de nuevo. Dios no da exactamente esa orden, pero debido a que solo le prohíbe al repudiado infiel volverse a casar, entonces es obvio que el inocente de la infidelidad sí puede volver a hacerlo. Pero bueno, ya estará en su haber. Será una decisión que la persona tendrá que tomar. Pero otra vez es un pasaje que veremos más adelante y lo explicaremos con más detalle. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos?
Bueno, mientras se animan, hermano Rolando, cuando una persona, que no conoce del Evangelio, y en este caso, si su esposa llega a ser infiel y comete adulterio, y después esta persona conoce del Evangelio, se convierte al Señor, hablando de la iglesia de Cristo, y él conoce a otra persona dentro de la iglesia de Cristo y desea rehacer su vida, se divorcia legalmente de su esposa, o que fue la que lo engañó, este, y contrae o desea contraer nupcias con esta nueva hermana. eh, ¿Bíblicamente hay alguna prohibición para esto? Gracias, hermano, por la pregunta. Bueno, me falta información allí porque necesitaría saber, en el caso hipotético, ¿no? Si esta persona, cuando le fueron infiel, la persona le fue infiel, si repudió a la persona por esa causal, porque obviamente, hermano, si él se mantuvo en ese matrimonio, entonces no puede decirle a Dios, es que yo estaba guardando el boleto por si algún día conocía a otra persona para entonces usar el ticket, ¿no? Y decir, bueno, aquí yo tengo mi causal desde 1998, pero como conocí a la persona ideal ahora en 2026, ahora voy a repudiar y me voy a casar ahora con esta nueva persona. Entonces, en el ejemplo me faltaría información. Ahora, una cosa importante a la hora de plantear el tema del matrimonio es que, y esto lo vamos a ver también en una lección que viene más adelante, en la ley de Cristo y la ley de Cristo para el matrimonio es para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, desde que se instauró el reino de Cristo. Ya no aplican las leyes de Moisés, ni tampoco lo de la era patriarcal, ni las tradiciones de los hombres, muchísimo menos, ni las enseñanzas de las denominaciones. Solamente el Nuevo Testamento, que es el que rige actualmente a el mundo, no solo a la iglesia, sino a todos. Eso lo vamos a ver en una lección. Pero además de eso, el matrimonio fue instituido en el Edén. El matrimonio no fue instituido cuando se fundó la iglesia. Entonces, independientemente de si las personas son cristianas o no son cristianas, sus matrimonios tienen que sujetarse a la voluntad de Dios. En la era patriarcal y en la era mosaica había ciertas reglamentaciones específicas, bueno, tenían que cumplir con aquellas reglamentaciones. No pecaban por, digamos, no divorciarse por infidelidad como ahora es la ley. Y nosotros tampoco podemos ir allá atrás y tomar ninguna reglamentación de la antigüedad, sino que tenemos que basarnos en el Nuevo Testamento. Pero sea que la persona perteneció a la época de los patriarcas, a la época de Moisés, o ahora a donde gobierna Cristo, el matrimonio es para todos. La ley de Dios para el matrimonio es para todos. Entonces, independientemente de si era inconverso, luego se convirtió, la ley de Dios siempre le aplicó. Entonces, cuando a esa persona le fue infiel a esta otra persona, debió tomar una decisión. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a repudiarla? ¿Va a divorciarse de ella por ser infiel? ¿O va a mantenerse con ella? ¿Va a mantener el vínculo matrimonial? La persona tiene las dos opciones según Mateo 19, que ya digo, lamentablemente estas preguntas están más relacionadas con el siguiente pasaje, porque Mateo 5, 31 al 32 no se está enfocando en el que se vuelva a casar por la parte inocente, ¿no? Pero sí se tiene que tener en cuenta que esta persona debió tomar una decisión, por lo menos hasta donde usted me explica el ejemplo, parece que se quedó con esa mujer. Pasa el tiempo, conoce el Evangelio y ahora conoce en el Evangelio a alguna persona, alguna otra mujer cristiana, de acuerdo a características que él hubiera querido en su esposa, y mexicana, entonces dijo, completo, paquete completo. Entonces ahora se quiere casar.
se quiere divorciar de la otra para casarse por una infidelidad que hubo hace no sé cuánto tiempo, ¿no? En el ejemplo, no sé cuánto tiempo, ni qué circunstancias pasaron después, entonces no puedo decir en el caso qué es lo correcto e incorrecto, pero sí mencionar estos principios generales. Aunque no fuera cristiano, le aplica la ley de Cristo. Cuando le cometió la infidelidad a la mujer, él debió tomar la decisión. Iba a repudiarla o iba a quedarse en el matrimonio. Si se quedó, si conservó el vínculo matrimonial, ya no puede luego usar esto como un ticket unos años después cuando conoció a alguna otra persona y ahora correr a repudiar para entonces casarse. Pero ya le digo, me falta información allí. Bueno, en el caso de que él, en el momento de que la persona le fue infiel, cometió adulterio a la persona, él se separa, o, bueno, se separa en cuestión de la deja, ¿no? Se dejan, más no legalmente, pero él después se convierte al cristianismo, pero él sí se separa de su esposa. En ese caso, ¿cómo aplicaría la palabra de Dios en su caso de él? Ok, no se conservaron juntos, pero no se divorciaron. Eh, pero sí hubo la infidelidad. Y él, digamos, en este ejemplo hipotético, él se conservó, él no se involucró con ninguna otra mujer, ni casualmente, ni de ninguna otra forma. Así es, hermano. Ok. Dentro de ese caso, sí, por supuesto, hermano, puede proceder con el divorcio, porque esta persona hasta le fue infiel y probablemente en su ejemplo, pues estará con el otro hombre, ¿no? O sea, esto como es un caso hipotético, le podemos ir poniendo requisitos o características o circunstancias, ¿no? Pero si la persona no se volvió a casar, no se involucró con ninguna otra persona sexualmente, por supuesto, puede terminar con ese matrimonio, aduciendo la causa, lo que sucedió, infidelidad. Si él se ha conservado, entonces sigue siendo inocente de fornicación, así que puede entrar al nuevo matrimonio. Pero ya digo, se va a explicar, porque no quiero que nadie ahorita se escandalice y de dónde sacó el hermano eso, si Mateo no, 5:31, 32 no dice eso. Es más un tema de Mateo 19 y lo veremos allí con más propiedad, con más detalle. Pero sí podría en el caso que me presento. Muchas gracias, hermano. ¿Algún otro hermano o hermana tiene alguna pregunta, hermano? Bueno, al parecer, a muchos les ha quedado, bien a esta segunda clase, hermano Rolando. Le agradecemos mucho el apoyo, y confiando en Dios y primeramente Dios,